buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer un paro contundente que puso a Lima en una situación compleja para movilizarse porque efectivamente los transportistas lograron, algunos dicen 90%, otros 80%, reducir en ese porcentaje la oferta de transporte el día de ayer. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante para la ciudad? ¿Qué acciones se están tomando? De eso va este programa. Y por supuesto, también del asilo de Betsy Chávez. El escándalo organizado en redes sociales tiene que ver con algún tipo de intencionalidad política que vamos a tratar de desentrañar hoy día en el programa también. Y estará con nosotros Fernán Altuve, más adelante candidato o precandidato a la vicepresidencia por Avanza País. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y así fue el paro, un paro contundente. Los transportistas paralizaron, como dice la República, Lima y Callao en rechazo a las extorsiones. Varias cosas salieron mal ayer. Por ejemplo, lo dijimos, decir de madrugada que no iban a haber clases escolares en el sector público y privado el día de ayer. Las universidades se habían organizado previamente y se fueron a la virtualidad, cosa que se está haciendo habitual hoy en la Universidad Peruana. Cada vez que hay un paro de transportes, todas las universidades públicas y privadas se van a la virtualidad. Lo mismo debería hacer el Ministerio de Educación. Si ya tiene un protocolo armado, es mucho más fácil implementarlo. Y no generar el daño de ayer, cuando cientos de niños, si no miles, fueron a sus escuelas y las encontraron cerradas. Fueron con gran esfuerzo los que pudieron llegar. Impresionante, la verdad, el grado de, desorganización. Este es un paro que es respaldado por la ciudadanía, porque nadie se quiere subir a un bus donde hay un sicario que mata al chofer. Ese es el problema. Por eso es que están protestando, por eso es que están pagando. Es impresionante lo que pasa con los choferes. Y el presidente fue el señor José Gerí. ¿Fue a dónde? Fue a Hacho, ¿no es cierto? En el RIMAC había un grupo de transportistas que estaban ahí estacionados y fue a hablar con ellos y fue con el primer ministro. ¿Y qué le dijeron? No hable tanto y actúa, ¿ok? Y les dijo, no escuche solo a los empresarios del transporte, escuche a los choferes, porque son los choferes a los que están matando dentro de sus unidades. Fue ahí, camisita blanca remangada, plan Bukele, se tomó la foto, después se fue al CADE, se tomó la otra foto, mucha foto, pero la realidad es esta. Por favor, la realidad que enfrentamos en el Perú es, siguiente nota, por favor, esta. ¿Y eso lo dice quién? El ministro del Interior. Las extorsiones aumentaron un 18% y ya van más de 2.100 homicidios este año. O sea, ya se ha incrementado en 3% el nivel de homicidios respecto al 2024 en los primeros 10 meses, sin completar el año, ¿ok? Y la extorsión ha crecido 18% a nivel nacional, pero ha crecido 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao. Esas son las cifras, esa es la realidad. Ese incremento se conoce por lo que se denuncia. Saquen ustedes la línea de lo que no se denuncia. Por temor, porque te arreglas con el extorsionador, porque decides pagar. A veces uno por salir del tema dice, bueno, pago.
sin saber el daño que estás causando a la sociedad, o sabiéndolo, pero muerto de miedo decides pagar para no perder tu negocio. Entonces, eso es lo que sabemos de lo denunciado. Eso no se arregla con remagarte las camisas y pararte para tomarte la foto, por más simpático que quieras parecer a la población. Eso se arregla tomando medidas, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenemos desde que el señor José Gerí llegó al poder? Un crecimiento de la inseguridad. Mucha estrategia comunicacional, como le digo, camisita blanca, manga remangada, rodeado de policías. Bonita la foto, ¿no? Bien bonita la foto. Pero, por más que te vayas de madrugada, ¿no?, a la requisa en el penal, lamentablemente eso no sirve. Sirve para mejorar tal vez unos días tu aceptación en las encuestas, pero no sirve para combatir el problema real. Yo no dudo que la estrategia comunicacional de José Gerí es infinitamente superior a la de la señora Boluarte, pero infinitamente superior. Se hace presente que ya eso es bastante. Pero hay que decir que ayer, además del paro, hubo represión también contra los transportistas por parte de la Policía Nacional. Hubo también, de acuerdo a lo que ha señalado la Asociación Nacional de Periodistas, empujones y maltrato a periodistas. Es decir, con una mano me tomo la foto y con la otra mano te mando a la policía a reprimir. No permitían que las caravanas de buses avancen, que era parte de la protesta, que es una forma original de protestar. No le haces daño a nadie, simplemente vas en caravana, no obstruyes el tránsito, vas en caravana, que todo el mundo te vea, que todo el mundo sepa que esas unidades van vacías, van sin pasajeros. Y al verte de esta manera, la sociedad entiende que hay un problema grave, porque para eso es la protesta, para sensibilizar a la población y para demandar al Estado peruano, que tiene el monopolio de la fuerza, que tome una determinación. Porque a los choferes los siguen matando antes del paro y después del paro. Los van a seguir matando si es que no se hace algo. Y eso no se arregla con una estrategia de comunicación. ¿Saben con qué se arregla? Con leyes, para empezar, con Estado de Derecho. El señor Gerí ha participado directamente, él y su bancada, en la aprobación de leyes que favorecen el crimen organizado. ¿Dónde están las iniciativas de derogatoria de las leyes de crimen organizado? Si una escucha solo puede durar 4 meses. Si un allanamiento se tiene que hacer con el abogado presente. ¿Ah? Yo entiendo perfectamente un Estado de Derecho garantista para todos. Lo que no entiendo es que no le den herramientas a la Fiscalía y al Poder Judicial para perseguir el delito. Y que esas herramientas les sean arrebatadas por el Congreso, que tiene 105 de 130 congresistas con procesos penales. Y el señor Gerí de eso no dice una palabra. Su ministro del Interior, ni una palabra. Incrementan el presupuesto para este año 2025 en represión a la población que protesta y no incrementan el presupuesto a la policía que investiga a los delincuentes. Ese es el mensaje hasta ahora. ¿Dónde están los presupuestos que necesita una unidad especializada como la que acaban de crear para perseguir extorsión? ¿Dónde está el personal? Ese es el problema central. Leyes, recursos, gestión. Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Pero hay quienes tienen ideas brillantes, ¿ah? No crean, ¿ah? Los líderes políticos que concursan ahora por el voto popular, se les ocurre esta gran idea. Jueces sin rostro. ¿Ah? Jueces sin rostro. Según el señor López Aliaga, los jueces tienen miedo, entonces como tienen miedo, mandan a su casa a los delincuentes. ¿Ok? ¿Qué? Este señor no se ha enterado de sentencias, hay cantidad de sentencias del Poder Judicial. A ver, acá
Los extorsionadores no le están mandando la moto a los jueces, sino a los choferes. O no se ha dado cuenta, o no leen la realidad. No es la misma situación que tuvimos en los 80s y 90s, ni remotamente. Cuando Alberto Fujimori instituyó los jueces sin rostro, estábamos en una dictadura. Dictadura. A ver, el mismo Congreso que se baja el tipo penal crimen organizado va a aprobar jueces sin rostro. ¿Cuál es el problema del juez sin rostro? Que tú no sabes quién te está juzgando. La justicia debería ser ciega, sí. Pero al no saber quién te juzga, te puede estar juzgando cualquiera. El guachimán. No sabes quién te juzga. Y tú tienes derecho a saber quién te juzga. Porque tienes que recusar, tienes que impugnar, en fin, pedir que se aparte del caso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden proponer algo que fue un desastre? Porque se tuvo que volver a juzgar a todos los que fueron juzgados de esa manera. ¿Por qué? Porque el juicio no tenía las garantías del debido proceso, pues. A ver, entonces repasando. No hay ningún juez que diga, señor, me muero de miedo, no puedo sentenciar. No es la misma situación, ni remotamente. 2, es inconstitucional, por si acaso. 3, se hizo en una dictadura. 4, se tuvo que revertir con nuevos juicios. ¿Y aquí les explico, pues? Grandes ideas. Acá no se necesitan grandes ideas, se necesita lo que ya funciona en el Perú y en todas partes del mundo. Inteligencia, inteligencia, inteligencia. ¿No? Utilizar los esfuerzos de la Policía Nacional en eso, en ese problema. Problema absolutamente desbordado, que afecta la vida y la seguridad de hoy millones de peruanos. No estamos hablando ni siquiera de miles, de millones, porque la extorsión se ha convertido en el modus operandi de la vida nacional. A todo nivel, pero a todo nivel, incluyendo las coimas que te cobra la propia policía. Regresamos después de la pausa con el caso de Betsy Chávez y hay que decir el profundo analfabetismo jurídico al que hemos llegado, donde violar un tratado es una opción. Es una opción. Pausa y volvemos. El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances. Y vamos con el asilo de Betsy Chávez, quien fuera primera ministra del Perú, por si acaso. Betsy Chávez se encuentra todavía residiendo dentro de la Embajada de México. El Estado mexicano le ha concedido el asilo. ¿Ok? Vamos a regresar sobre esto despacito y con manzanitas, a ver si la horda de trolls que me han mandado desde ayer entiende, ¿no es cierto? Y si no entiende, yo no puedo hacer nada.
¿ok? Vamos a ir despacito. Pero primero las noticias sobre su juicio, porque ayer hubo audiencia. En plena audiencia, Luis Barranzuela, quien fuera ministro de Pedro Castillo y es ahora abogado de Betsy Chávez, renunció a la defensa y dijo, bueno, yo no tengo ni idea de lo que está pasando con Betsy Chávez, no me puedo comunicar con ella, no tengo contacto, no sé dónde está, no sé quién va a ser su defensor y hasta que haya un defensor público me puedo quedar. Y la sala le dijo, usted se queda hasta que le nombremos un defensor público. Primer acto. Segundo acto, el Poder Judicial, también en la misma sala, determinó que no iban a declarar la reo contumaz. El tema es que no quieren que se caiga el proceso que está próximo, en teoría, ya está en la etapa final, próximo a emitir sentencia. Y declararon que Betsy Chávez va a seguir siendo juzgada debido a que durante todo el proceso ella reclamó varias veces su derecho a guardar silencio. Entonces la van a tener como presente en silencio con un abogado, sea Barranzuela, sea el abogado de oficio, hasta que próximamente se dicte la sentencia, porque están ya en la etapa final. Esa es la situación del proceso. Y luego tenemos qué es lo que va a hacer el gobierno. El salvoconducto se va a decidir en breves días, ha dicho el señor Hugo de Sela. Ha dicho que no hay plazo, que no es un tema matemático, y hay que agradecer que el presidente Gerí contestara una pregunta mía por Twitter y me dijera que están esperando el informe técnico de la Cancillería para dar el salvoconducto. El informe técnico, a ver, ahora sí, con manzanitas, ¿ya? Vamos a comparar el caso de Alan García con el caso de Nadine Heredia, con el caso de Betsy Chávez. A ver si así me la captan bien. Muy bien. Una persona natural del Perú pide asilo a un país que haya suscrito el Tratado del Asilo, es decir, un país latinoamericano. Esta es una institución latinoamericana. Acá no hay países europeos, ni africanos, ni asiáticos, no. Esto es Latinoamérica. Es una institución que nace de una antigua práctica, ¿ok? De una antigua práctica que permitió muchas veces, ¿no es cierto?, no fusilar a tus enemigos políticos, sino permitirles que salgan del país. Esta práctica, antes del tratado, llevó a Haya de la Torre a asilarse en la Embajada de Colombia. Y el Estado colombiano solicitó el salvoconducto al Perú. Y el Perú dijo, no lo doy. 5 años. El caso terminó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y luego se firma el Tratado del Asilo. ¿Qué dice el Tratado del Asilo? Tú entras a la embajada, pides asilo y el Estado asilante, en el caso de Alan García, Uruguay, en el caso de Nadine Heredia, Brasil, en el caso de Betsy Chávez, México, Estado asilante califica los hechos. ¿Los califico yo? No. ¿Usted? Tampoco. ¿El Estado peruano? Tampoco. El Estado asilante. ¿Qué parte no entienden? ¿Qué parte es tan difícil de entender? Eso dice el tratado, no lo digo yo. Firmado en 1954. No pueden ser tan necios. Ok, a ver, de nuevo. Alan García se mete a la Embajada de Uruguay. ¿Ok? El Estado de Uruguay tiene que calificar los hechos. La noticia se filtra, todos nos enteramos. En ese interregno, muchos, entre ellos yo, le dijimos al Estado uruguayo, oiga, este señor no es un perseguido político, este señor está procesado por delitos comunes, por sobornos de Odebrecht. ¿Qué hizo el Estado uruguayo? Calificó la situación y le dijo a Alan García, no te doy el asilo. Por eso el señor García salió de la embajada y se fue a su casa. Betsy Chávez se mete a la Embajada de México. No le dice a nada a nadie. Nos enteramos cuándo. Cuando México ya le concedió
el asilo. Ya se lo dio. No estamos en la solicitud, no. Ya se lo dio. A mi juicio, Betsy Chávez es una perseguida política. No. Ha cometido un delito común, el delito de rebelión o conspiración para rebelión. Pero mi opinión es irrelevante. La opinión de usted que me está viendo, absolutamente irrelevante. La opinión del Congreso del Estado peruano y de todos los truquines que han aparecido es irrelevante porque el tratado dice que califica el Estado asilante. ¿Se entendió? Es un tratado. Un tratado es una ley internacional que estamos obligados a cumplir. ¿Y qué más dice este tratado? Una vez que has obtenido el asilo, el Estado territorial donde tú estás parado, Perú en este caso, está obligado a otorgar el salvoconducto. Eso dice el tratado, obligado. Obligado, despacito con manzanitas, obligado. No dice, lo puede pensar, se tiene que demorar 15 días, tiene un plazo ilimitado. Obligado. Obligado. Regresamos allá a la torre. ¿Ok? Por eso se puso. ¿Qué es lógico? Pues el Estado territorial siempre va a decir, no señor, es un delito común, ¿qué le pasa? ¿Cuándo no está obligado? Cuando la calificación del Estado asilante es que es delito común. Ahí dice, no, si tú has dicho que es delito común, se queda. Yo no te doy ningún salvoconducto. Pero si tú has dicho que es persecución política, te tengo que dar el salvoconducto. Han salido unos doctores Truquini. ¿Esto es justo para el proceso? No, no es justo. Es sumamente injusto porque personas que tienen que ponerse a disposición de la justicia no se ponen a disposición de la justicia. Pero la institución está creada para eso. Nadine Heredia entra a la Embajada de Brasil, nadie se entera y de repente el Estado peruano se entera, y lo hace público, que el Estado brasilero le dice, le he otorgado asilo político a Nadine Heredia. Oiga, pero la están sentenciando. Con sentencia, ni siquiera con proceso, sentenciada. ¿Qué hace el Estado peruano? En el día le da el salvoconducto y se va. En el día. En el día, sin discusión. Oiga, pero Brasil ha violado los intereses del Perú, la patria se respeta, rompemos relaciones. No, no pasó nada. No pasó nada. Porque no, sí, pues tenemos un tratado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Uruguay le concediría el asilo a Alan García? Le tenían que dar el salvoconducto. Y se iba a Uruguay de ahí a donde quisiera. Como pasó cuando Alan García se asiló con Colombia en 1992. Y Fujimori le tuvo que dar el salvoconducto y salir, porque tenemos un tratado. Para terminar la explicación, ayer salió el señor congresista de la República, Ed Málaga, a decir que había un antecedente en Ecuador. Sí, un antecedente por el cual la policía se mete a la Embajada de México y saca a un asilado que estaba esperando salvoconducto. Eso no es un antecedente, ¿ok? Esa es una salvajada jurídica. Esa es una vergüenza internacional para Ecuador. Eso no se hace. La violación del derecho no genera precedente. A mí me da nervios porque es legislador. ¿Cómo va a ser un antecedente? Es una violación del derecho internacional. Alguien me escribía, es que usted está con los delincuentes. Ay, Diosito, por Dios, alguien que haya comido proteína de chico. El derecho al asilo no lo administra el Estado territorial, lo administra el Estado asilante. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿por qué hemos firmado un tratado así en 1954? Bueno, porque la persecución política existe, pues. Yo puedo estar de acuerdo con muchísimos de ustedes que Betsy Chávez no es una perseguida política. Ni Pedro Castillo. Puedo estar de acuerdo con ustedes. Como estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes en que Alan García no era un perseguido político.
Pero no nos toca ni a ustedes ni a mí calificar ese hecho, sino al Estado mexicano. ¿Qué ha dicho México? México lamenta y rechaza la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo de Betsy Chávez, como era obvio. Pero hay algo más. La Jornada, un diario muy influente en México, dijo lo siguiente, que yo creo que expresa un poco el sentir del Estado mexicano. Cabe esperar que el presidente de facto peruano, así lo han llamado, no llegue a ordenar el asalto a la Embajada de México. Claro. Han considerado que el gobierno peruano ha demostrado ineptitud y autoritarismo, ¿no es cierto? Y que esa es la característica de las últimas gestiones presidenciales en el Perú. ¿Ok? Ese es el problema. Ese es el problema. Ya tienen un antecedente en México. Asaltaron en 2024 la Embajada de Quito. Perdón, la Embajada de México en Quito. Eso es una barbaridad. Internacionalmente es una barbaridad. Ustedes dirán, ¿pero cuál es la sanción? Ah, te pueden llevar a la Corte Internacional de Justicia, la Haya, por hacer barbaridades. Sobre todo en beneficio del agraviado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Las autoridades de México, ¿por qué defienden el asilo de Betsy Chávez? Porque justamente la conducta posterior a la concesión al asilo a Betsy Chávez comienza a probar lo que ellos están diciendo, que el Perú no respeta derechos humanos. Así de claro. Al Perú no le queda más remedio que entregar el salvoconducto lo más rápido que pueda y salir del incidente internacional. No le queda más remedio. Y si la Cancillería es profesional, tiene que hacerlo, pues. No le queda más remedio. No hay otra cosa que se pueda hacer. El momento de evitar que esto sucediera terminó. El Tribunal Constitucional le dio la libertad. El Tribunal Constitucional del Perú le dio la libertad a Betsy Chávez. Nadie más que el Tribunal, no el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. A pesar de que la Fiscalía se oponía, a pesar de que había peligro de fuga, le dieron la libertad. En ese momento debieron haberlo pensado. En el momento de tomar medidas restrictivas de la libertad, ahí tenían que pensarlo. No antes, ahí. No después, ahí. ¿Lo pensaron? No lo pensaron. Hoy día no tenemos preguntas del público, mañana tenemos, pero ahí daremos un poquito de examen para ver si entendieron bien. Y para todos los interesados, lo único que tienen que hacer es entrar por un buscador, Google, pongan Tratado del Asilo, Latinoamérica, 1954. Es cortito, es cortito. Ahí dice clarito, el Estado está obligado. Obligado. No dice lo va a pensar, lo evaluará, vamos a evaluar. No, no dice, obligado. ¿Ustedes quieren violar tratados internacionales? Yo no. Yo no. No quiero que mi país caiga, ¿no es cierto?, con todos los estados realmente violatorios del Estado de Derecho a nivel internacional. Ya tenemos bastante con violar el Estado de Derecho dentro del Perú para violarlo a nivel internacional. Betsy Chávez es culpable, lo va a decir la sentencia. Lo va a decir la sentencia de todas maneras, no se preocupen. Y afuera o adentro, el día que regrese al Perú, tiene que cumplir su sentencia. Lo va a decir la sentencia. Y yo creo, con la evidencia que todos hemos visto, que lo más probable es que sea sentenciada. Pero hay que recordar algo más que le dije ayer. Pedro Castillo ha tenido una defensa internacional bastante eficaz, señalando que literalmente él no tomó un fusil y no se paró, o sea, no se alzó en armas. Y que por lo tanto el tipo penal de rebelión no le aplica, lo cual es un disparate. Pero ha sido muy exitoso en defenderlo a nivel internacional. Entonces, el Estado peruano tiene que enfrentar una censura internacional muy seria como país violador de derechos humanos si es que no le entrega el salvoconducto a Betsy Chávez.
Se supone que el señor presidente de la República es abogado. Digo se supone porque no sé qué informe técnico tiene que pedir si él mismo puede leer cuáles son sus obligaciones en ese tratado. Pausa y rezamos con un gran abogado. Va a estar con nosotros Fernán Altuve, que obviamente le van a provocar hablar de estas cosas, pero vamos a hablar de la campaña y ahora su candidatura a la vicepresidencia del Perú. Un puesto que ha devenido importantísimo, sobre todo si se considera los últimos 10 años en el Estado peruano. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos con un viejo conocido de la política, no tengo que presentarlo. Fernán Altuve está esta mañana con nosotros, candidato en esta oportunidad a la vicepresidencia de la República por el partido Avanza País. Dicho con precisión, precandidato, pero en lista única, ¿no? Creo que a estas alturas ya está claro que es lista única. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y yo quería preguntarle por qué Avanza País. Hay un abanico, ¿no? Podía haber escogido otras cosas, pero ¿por qué Avanza País? A ver, yo he estado siempre durante muchísimos años en el espacio vinculado al presidente Fujimori, pero he postulado por otras agrupaciones cuando el fujimorismo no ha presentado candidato, como en las municipales, por ejemplo, no presentaba candidato y yo postulaba en otras organizaciones como invitado, lo he hecho y he participado. Pero marcadamente ya hace unos años mi visión de las cosas y la visión de lo que era el fujimorismo y el queiquismo son divergentes. No las vemos igual, no tienen por qué verlas como yo. Usted ha dicho en una entrevista a la República, ha habido un devenir. Ha habido un devenir. Para mí, es mi interpretación, no es lo mismo. Yo creo que llegó un momento en que ellos no se sentían cómodos conmigo y yo tampoco me sentía cómodo con ellos. Y desde el año 21 yo empecé a explorar la posibilidad de conocer otras agrupaciones. He hablado con muchísimos, me han atendido los jefes y los dirigentes de esas organizaciones magníficamente bien. Pero el lugar donde me he sentido más cómodo ha sido en Avanza País, porque me parece que es mucho más amplio y permite distinto tipo de personalidades. Ahora, tener a un candidato presidencial como Philip Butters es una carga grande, ¿no? No deja mucho espacio para hablar al vicepresidente. Bueno, el vicepresidente no tiene que estar hablando. No. Ese es el lugar que corresponde. A ver, yo tengo una amistad con Philip Butters de más de 35 años. O sea que tengo una relación estrecha, prácticamente hablamos, si no todos los días, interdiario. Creo que ha sido su abogado alguna vez, ¿no? No, sí, yo lo asesoro cuando me pide en algunas cosas. Tiene otros abogados también que lo atienden. Y yo me siento cómodo con él y para mí no es una carga. Tal vez para alguna otra persona podría hacerlo, pero para mí no lo es y yo me siento cómodo con él y conversamos. Y tiene un gran sentido del humor, eso nadie lo duda. Eso pues es muy importante para mí, sobre todo en una campaña electoral que hay que ponerle humor, ¿no? Ahora, la compañera de fórmula, Carol Paredes, es actualmente congresista. Cierto. Y ustedes han tratado, tanto Philip como usted en la entrevista a la República, de marcar distancia con la bancada, marcar distancia con lo que Avanza País es. Y eso es muy complicado si es que llevan en la plancha a alguien que es actualmente congresista. Bueno, a ver,
yo creo que tú aciertas en decir que nosotros hemos marcado distancia de nuestras posiciones de los votos de la bancada en su conjunto y de todos ellos en particular, porque probablemente en muchos casos no vemos las cosas de manera igual y es respetable. Y no quiere decir que ellos tienen la obligación de verla como nosotros que hemos llegado después. Pero en el caso de Caro Paredes, en términos generales, se ha hecho una evaluación y es una parlamentaria que representa un espacio regional, que tiene una trayectoria de mucho respeto en el Parlamento. A mí me satisface el gran respeto que he escuchado de todos los sectores. Y creo que es una persona que también, porque obviamente los vicepresidentes en términos generales, si no van al Parlamento, tienen una función, digamos, inconveniente. Yo creo que ella puede ser desde las provincias en el Parlamento un nexo con el Poder Ejecutivo con experiencia. Claro, pero tiene la mochila de la conducta de la bancada. Sí, de todas maneras la vamos a tener de alguna manera. Hay que ser consciente de eso. Así es. Señalando en lo que no estamos de acuerdo, en lo que no apoyamos las decisiones. Pero el partido es el partido. Y uno no puede agarrar y decir que vamos a convertir un partido con una trayectoria en nada. Ahora, ¿es un partido o es una franquicia? A ver, todo el mundo me ha dicho, no, que es un vientre de alquiler, hay una etiqueta. A ver, yo lo considero un partido vivo. No es el más grande, no es el más antiguo, ya está. Pero hay muchos sectores, no todos pensamos igual. Ha conservado un núcleo de parlamentarios bastante... La génesis, usted sabe, de ese partido... Sí, la conozco perfectamente. Fue de izquierda radical. No. Bastante, ¿ah? No, el señor Cenas, ¿no? El señor Cenas lo que era un barrantista. Claro, Alfonso Barrantes. Barrantes no era el sector radical de Izquierda Unida. Bueno. Al contrario, era el sector moderado de Izquierda Unida. Bueno, pero era un partido de izquierda. Usted jamás en su vida ha sido de izquierda como yo. No, para nada. No tengo nada que ver. Pero el partido queda prácticamente desmantelado con la muerte de Pedro Cenas. Así es. Y entonces, en ese momento, toma un nuevo cariz a raíz de la llegada de Hernando de Soto. Claro. Y Hernando de Soto le imprime el carácter que los parlamentarios le han impreso en este momento, que yo diría que es una derecha liberal, de alguna manera. Y ahí vamos al tema interesante. ¿El fujimorismo ha devenido en una derecha mercantilista? A ver, yo creo que ha devenido en lo que le criticamos muchísimos al Partido Popular Cristiano, porque yo siempre sentí una simpatía, Claro. Porque conocíamos a muchas personas y tenía personas verdaderamente muy valiosas, muy inteligentes. Al margen de la simpatía, pero en la praxis política. Pero en la praxis política, ¿cuál era la parte negativa que se veía del Partido Popular Cristiano? Que era un partido de abogados que estaba siempre atrás, en la trastienda, arreglando intereses. Así es. Y todo lo demás. Y no estoy diciendo de que los partidos en los parlamentos no tengan que interactuar con intereses. El problema es el grado de transparencia, el ponerlo sobre la mesa. El bien común. El bien común adelante. Y muchas veces esa crítica al PPC le hizo mucho daño y terminó en su lamentable reducción, por decirlo de alguna manera, para no decir desaparición, porque no ha desaparecido. Y yo creo que el fujimorismo ha ido perdiendo bases, ha ido perdiendo... esa savia que tenía de movimiento popular. Sin el padre presente. La pérdida del padre desconecta a la dirigencia de Keiko con las dirigencias anteriores. Quedan figuras históricas que hay que valorar, que tienen mucho mérito de estar ahí, pero yo creo que ahí se ha producido eso. Y es una de las cosas que a mí me ha llevado, en cierta manera, a un desencanto, ¿no? ¿Cree que su postulación representa el liberalismo económico? ¿El mío? Sí. No, yo no soy liberal. ¿Qué es? No, yo creo que estoy planteando, y lo he puesto en los periódicos, una derecha reformista. O sea, todo el mundo lo sabe, tengo convicciones marcadamente religiosas en lo moral, soy una persona que se podría considerar conservador, pero yo no soy una persona que considera la sacralidad o la deificación del mercado. No lo considero, creo que el mercado es importantísimo, creo que se tiene que dar todas las libertades, creo en el principio de subsidiariedad, pero hay que regular. O sea, no se puede dejar que la gente haga lo que le da la gana. O sea, tiene que haber, o sea, el Estado existe para algo. Que es ineficiente, que es malo, que es grande, que tiene tendencia a burocratizarse, lo que quieran. Pero hay que reformar eso, pero tiene que haber una regulación. La gente al final del día tiene que tener a alguien a quien tocarle la puerta
y decir un reclamo. En ese sentido, López Aliaga tuvo unas palabras un poquito fastidiosas, digamos, hacia junio, ¿no? Le exigieron disculpas, nunca las pidió. ¿Llegó a disculparse? No. No. No está en su interés disculparse. No, la verdad que lo que él diga es... Políticamente, ¿qué representa? ¿El mismo mercantilismo que Keiko Fujimori, diría usted? A ver, a mí lo que me preocupa, y yo lo he considerado una persona valiosa y he votado por él para alcalde de Lima, a pesar de que yo se lo he dicho personalmente, no debes postular a la alcaldía porque después no vas a poder salir. Y él me dijo, bueno, me quedaré acá. Y ahora vemos que... ¿Que no se quedó ahí? Que no se quedó ahí. Entonces, pero yo creo que hay una tendencia de él hacia la extrema derecha. Eso me parece preocupante. Porque creo, como soy una persona que lo digo con toda claridad, la gente sabe cuáles son mis posiciones, el veneno de las personas conservadoras de derecha es la extrema derecha. Cada vez que ha habido asociaciones entre personas que tenemos valores tradicionales y la extrema derecha, ha sido fatal, ha sido nefasto. ¿Qué es extrema derecha para usted? Bueno, la radicalización hacia la derecha por demagogia de postulados que parecen muy bonitos y muy buenos, pero siempre con violencia, con odio verbal, con acusaciones, con ataques. Eso no ayuda, eso no ayuda. ¿Y se ha radicalizado, cree usted, ese mensaje desde el Congreso? Bueno, yo no sé cuál es la acción de su bancada, porque la verdad no he seguido la acción de su No, pero bancada. en general. Pero yo creo que él, en lo personal, alguien lo ha mal aconsejado, alguien le ha dicho que con esa actitud mileísta, por decirlo de alguna Claro. manera, o desafiante, Vamos a cerrar ministerios. o sea, todo, o atacar personas. Atacar, uy, me ha dicho Atacar asesina, personas, pero- porque, a ver, a mí me pueden atacar todas las ideas del mundo y yo acepto, y tú sabes Claro. que yo acepto que me digan todo lo que quieran sobre mi pensamiento, mis opiniones, y para eso están, para que sean debatidas y discutidas. Y si yo hago algo malo, sácalo con un documento, con una prueba, con una discutamos. constancia, y yo aceptaré mi responsabilidad o me defenderé. Pero el atacar a la gente por atacarle, el insultar por insultar, el mentir por mentir, el engañar por engañar, es que eso no ayuda. O sea, no se puede construir un espacio ni nacional, ni siquiera de un polo, cuando tú lo que estás dejando es ese extremismo, y creo que es un error. Y el tema de la defensa de la propiedad privada y de los contratos. Bueno, es que ahí yo me quedo sorprendido porque si hay algo que creo que es un común denominador de las personas del espacio de la derecha, es el respeto irrestricto a la propiedad. Claro, y a los contratos. No, a la propiedad. A la propiedad para empezar. Pero el contrato nace de la palabra. Así Ya es. vemos cuál es el valor que hay de la palabra. Claro. ¿No es cierto? Porque es el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es el pacto que comienza y después se transcribe en un documento. Claro. El contrato nace es contrato verbal, nace por la palabra de las personas. Después se redacta. Pero la palabra no vale nada. Y la propiedad vale si me conviene o si no me conviene. Le pasó el tractor encima. Bueno, es que lamentablemente entonces todas esas cosas me preocupan a mí. A mí me preocupa mucho que la derecha no respete la propiedad privada. Nos hemos acostumbrado a que la izquierda no la respete. La izquierda no respeta contratos, la izquierda No lo hace. no respeta propiedad privada. Son derechos humanos, por si acaso, fundamentales. Y sin embargo, vemos a un líder de derecha como López Aliaga que no respeta propiedad privada. Sí, pero eso, a ver, no quiero entrar en la visión que él tiene del Estado, porque esa visión la ha mostrado en la municipalidad. Nosotros sabemos que hay una división clara entre cómo piensa un empresario y cómo piensa un funcionario. Son cosas diferentes. Así es. Un empresario puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Un funcionario no puede hacer nada que la ley no le permita. Claro. Lamentablemente creo que él se ha equivocado al llevar su pensamiento y ha querido hacer cosas en la municipalidad que en la ley no le permitía. Perfecto, yo entiendo ese error, esa confusión, etc. Pero si como consecuencia de esa confusión o de ese error empieza a dañar la propiedad de personas, eso Ahora, en la presidencia puede ser mucho más grave. reitero una preocupación desde la derecha que he escuchado en estos días. Se la dijeron a Philip Butters en un almuerzo, él se molestó, pero hay que repetirla.
Si van tantos partidos a la derecha, fragmentan el voto de la derecha. Absolutamente. Y por lo tanto va a ganar la izquierda arrolladoramente. No solamente va a ganar la izquierda en el Ejecutivo, que eso siempre es incierto. Lo más probable es que el Parlamento tenga una concentración más fuerte de izquierda que la derecha, porque la fragmentación va a perjudicar el voto parlamentario de No me está hablando como candidato ya, sino como analista político. Bueno, me gusta más. No, pero a ver, yo creo que nadie puede ser candidato si no dice la verdad. Así es. Bueno, me parece muy bien. Hay que decir la verdad. Nosotros estamos en el proyecto de una derecha reformista que convoque y que aglutine. Porque si yo pongo mi extrema derecha o mi derecha histórica de los años 90, ¿cuál es la derecha del futuro? O sea, ¿quién de la derecha está pensando en 10 años por delante? No hay. Nadie. Por eso tenemos que aglutinar un gran espacio en una elección lo más abierta posible, convocando a la mayor cantidad de personas, digamos, amplias, para que no gane la izquierda. Pero el problema es que esa derecha mercantilista representa muy mal los valores de la derecha liberal. Pero muy mal, porque esa derecha mercantilista está negociando el reinfo. Esa derecha mercantilista está negociando la reforma del Código Penal, Dios sabe, para permitir que ya, de lo que poco que queda. Entonces, estamos hablando de una derecha que legisla en el Congreso, aliada con el serronismo, por supuesto, ¿no? Pero para el beneficio absolutamente personal y de grupo. ¿Qué reforma se le puede proponer si todos hemos visto que eso es lo que está en el Congreso? Bueno, yo creo que este espacio parlamentario que ha habido, que responde a una coyuntura sui generis, no es ideológico, no responde a una derecha o a una izquierda, responde a un conjunto de personas que tenían intereses particulares de permanecer 5 años y han hecho todo lo necesario para permanecer. No, y para permanecer más tiempo, pues están postulando todos a la reelección, van No, 80. modificaron la Constitución para poder postular. Y a eso iba ahora sí al abogado. No importa quién sea presidente, ¿eh? Más bien su puesto de vicepresidente, ¿usted es el primero o el segundo? Primero. A ese va a volar rápido. Quédese con el segundo. Ha debido apostar al segundo vicepresidente. A ese no lo mueve nadie. Bueno, pero con poco poder. No, pero a Dina también la Bueno, movieron. es que 4 años. O sea, te mueven. Aquí no hay nadie seguro. No. Te mueven cuando ya has convocado elecciones, pues en el cuarto ya, año. ya. Cuando has convocado elecciones, para Ya, afuera, ya, ya no ya. vales nada. Pero a lo que voy es, este Congreso, y viene del anterior. Mercedes Arao fue segunda. Claro. Y la desaparecieron antes. Claro, No hay nada seguro. no hay nada seguro. Este Congreso ha destruido la institución presidencial. No existe, usted es abogado también. No existe la institución presidencial. Lo más grave es que el presidencialismo en el Perú ha muerto. Ha muerto. No está. Natalia Imprimo, que es un gran abogado y un constitucionalista notable, escribió un artículo que decía la agonía del presidencialismo. Y yo creo que es la defunción. Claro. El presidencialismo ha muerto en el Perú por un asambleísmo de intereses monstruosos. Y ¿Qué hacemos con eso? No. Es una constitución parchada, remendada, No, lo más- mal hecha, lo- mal interpretada, con un TC que dice que puedes vacar en el mismo día sin expresión de causa. El problema de todo esto es que están llevando en los hechos a un momento constituyente y Coincidimos. los que no queremos eso, porque yo no lo quiero, estamos viendo aparecer la cabecita de la constituyente escondidita por ahí. Y las personas están atacando y la derecha está acusándote y insultándote y no está viendo que ya la cabecita de la constituyente, que puede tener una mayoría de izquierda, está ahí y por sus propios actos. Así es. Es Y no entiende. por sus propios actos. Entonces, decirlo es cuando dicen, no, es que tú quieres eso. No lo quiero. Estoy advirtiendo que por ahí se está colando. Es que es lógico, porque un conflicto de ese tamaño constitucional, es decir, te muelas la institución presidencial. Pero además, ¿cómo se va a resolver? Se ¿Una constituyente? está creando un conflicto adicional que es el de la Cámara de Diputados con el Senado. Así es, porque es un super Senado. Claro, entonces... ¿Va al Senado? Sí. Sí. Entonces es un conflicto a 3 bandas. ¿Eh? Entonces, es un super Senado, pero yo le digo a la gente, mira, si tú controlas, difícil que un partido tenga la mayoría, pero si tú controlas una mayoría en el Senado 31,
Tú gobiernas el Perú. Bueno, eso es, creo yo, la intención o la mala intención de algunos grupos. No, de los grupos que están hoy en el Congreso. Pero yo creo que ellos no han visto que con... Entre ellos Avanza País. Pero Avanza País, como digo, es parte de esa reforma que necesitaba los votos porque la idea era el Senado. Lo que pasa es que el diseño del Senado ha sido deficiente. Pero votaron por eso. Sí, pero a ellos les preguntarás. No, yo lo sé. Porque yo me he quejado... Pero es una herencia. Sí, ¿no? es una herencia. Yo asumo la herencia del Senado, que es positiva, y lo he dicho, hay que ir a reformarlo. Hay Perdóname, que ir a reformarlo. O restituyes la cuestión de confianza, o derogas la vacancia por incapacidad moral y pasamos a una renovación del Congreso por mitades como tiene todo el mundo. No todo el mundo. Bueno, pero mucha gente. Yo no soy partidario de eso porque genera pero tienes que inestabilidad. establecer un mecanismo de balance. No, para comenzar, el primer balance para mí es que no puede ser posible que todas las facultades sean del Senado y de la Cámara de Diputados no. Porque la Cámara de Diputados te presenta la ley del perro, tú sacas la ley del gato y ahí no pasó nada. No pasó nada. Entonces utilizan la ley que tú les presentas aprobada y te sacan otra cosa que no tiene nada que ver. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Además, es irrelevante. Pues dices, bueno, pero el Senado no tiene iniciativa. Da lo mismo. Da lo mismo porque cambian cualquier ley que les presente. No importa cuál ley. Le pones Quiero la el ley tipo del de- elefante. Me has Perfecto. traído la ley del gato, entonces la convierto en la ley del elefante. Es terrible el diseño. Y siempre digo, ¿quién ha sido el ponente, el que ha... Nadie, no tiene padre. Nadie. No tiene Bueno, padre. Patricia Juárez, ¿no? No, pero ella es la presidenta, pero ¿quiénes son los responsables del proyecto? Nadie. Nadie. No tiene Entonces, patria, sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir Además- que se va a además reformar el es- Senado. Es increíble que una constitución no provenga de un consenso social, que es lo que debe ser, ¿no? Bueno, pero ahí hay que decir quién fue el que comenzó eso, que fue Vizcarra. Claro. Porque él lanzó su Por lo referéndum. por lo menos hubo un referéndum. Sí, pero lanzó su referéndum como una imposición diciendo el referéndum o cuestión de confianza. O sea, Claro. así, le metió el caballazo al Parlamento y ahora el Parlamento ha devuelto su caballazo. Pero no podrás negar que por lo menos había una vocación democrática. Le preguntó a la gente, nos han quitado. Bueno, pero al ellos- pueblo le han Pero quitado. los parlamentarios dirán, nosotros representamos al pueblo No, yo lo sé. y somos el poder constituyente constituido. Sí. O sea, para justificar Justificar- la barbaridad, siempre va a haber cómo justificarla. Por supuesto. Pero lo cierto Pero es es que una barbaridad. las dos son una barbaridad, porque la reforma de Vizcarra no sirvió para nada. Bueno, ya la revirtieron toda. No, pero porque no- tenemos bicameralidad y ya se reeligieron. Claro, pero- Además, acuérdate, la idea era que se reelegían como senadores. Porque tenían que reelegirse en una Cámara a la que no habían pertenecido y todos entendíamos que el Congreso de hoy es el equivalente a la Cámara de Diputados. No. Es que las dos, No. es que las dos no habían sido elegidos. pues. Exactamente. Entonces, lo que han aprobado es una reelección encubierta. Por eso, Están postulando a diputados, sí, ¿ah? sí, sí, diputados y Senadores, sí, y van en su lista también. Seguramente. O sea, Es un horror. pero ahí es legítimo que los militantes de los partidos vuelvan a postular. Eso tampoco. No, obviamente, Ahí obviamente. después dicen, no es un partido, pero perdón, si están postulando es porque ellos tienen derecho a postular. Si fuera un UCAC, yo diría, miren, Claro. esto Entonces, es mejor que no, pero. Supongamos que Avanza País pues tiene éxito, mucho, y usted es senador y logran colocar, no sé, pues 15, 20 senadores y con otras fuerzas políticas pocas, porque pocas van a pasar la valla, logran tener control del Senado. ¿Qué hacer con la Constitución? Bueno, como digo, aquí hay que iniciar una reforma. Y lo hacen presidente de la Comisión de Constitución. Además, A ver, yo creo que hay que hacer una reforma en el Senado y hay que equilibrar la situación con la Cámara de Diputados. y hay que equilibrar la situación con el presidente. Claro, pero primero hay que equilibrar la situación con la Cámara No, de Diputados. yo sé, es una tragedia, yo lo sé. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener en una misma una guerra de gatos. Bueno, gente agarrándose a golpes, ¿sabes? En los Así es, pasillos. exactamente. Ahora, Entonces, pero vamos al tema central. ¿Cómo arreglan la relación con la presidencia? ¿Qué peso bueno, y contrapeso pondría? yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es un debate académico muy profundo de si no debemos ya pasar al parlamentarismo Eso es de otra historia. de una manera abierta. O sea, a ver, el presidente de la República tiene que ser incuestionado, incuestionable, pero como figura de Estado, y ya que se han acostumbrado en 10 años
a hacer expeditos a los gobernantes, pues que el presidente del Consejo de Ministros sea jefe de gobierno y que en todo caso Y que sea elegido por el Congreso. elegido por el Congreso, pero con censura positiva, es decir, como el sistema alemán. Claro. Es decir, antes de censurar, tienes que proponer con firmas de una mayoría. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién lo va a reemplazar? Para que no sea un mecanismo de votar sin reemplazar. Y a veces es mucho más difícil que se pongan de acuerdo para un sucesor que para votar a alguien. ¿Qué fue lo que pasó con Dina Boluarte? O sea, en realidad no tenían sucesor. Claro. Pero fueron forzados por la campaña a votar a favor. Por eso, pero si se construye un voto de censura, valga la redundancia, constructivo, entonces ya estamos quitándole ese problema. No, y que no. el presidente de la República sea una figura protocolar. Y que no... En una tradición No, latinoamericana de 200 ya fue años... destruida. No, pero se puede... no. Bueno, La tradición fue destruida. Ya sé, pero 200 años es una tradición No, que no pesa. es de 200 años. Desde 1856 el Perú viene incrustando Yo sé. instituciones que no existen en el presidencialismo. No, yo lo sé. Y también dictaduras, militares, Sí, etcétera, pero la ¿no? dictadura es... Finalmente es un rompimiento claro. Pero claro. para fortalecer el presidencialismo. Así es. Pero todos los procesos democráticos han ido creando instituciones constitucionales para debilitar al presidente. Y ya llegaron a la cumbre, Claro, a ya la no hay. censura presidencial. Claro. Porque la vacancia... No teníamos. La vacancia es una censura Claro, presidencial. una revocatoria del mandato. Así es. Sin causa. No, Incausado. ya la última ha sido sin expresión. Sí, claro, porque la vamos a vacar por lo que acabamos de decir que no es delito para ella. ¿What? Por eso. No, pero ¿cuál es la La vacaron incapacidad por moral? los Rolex, la ¿Cuál es vacaron por la- pero por las todo eso se opera- lo perdonaron. Y la vacaron por eso, lo pusieron en la moción. Sí, pero la moción, pero eso por cosas que ya estaban perdonadas. Imagínate. Por eso, a ver. Es un pero zafarrancho. lamentablemente desde el año 2016 acá han pasado 10 años, Sí. y 10 años no es poco en un presidente constitucional, se ha eliminado de facto el presidencialismo. El presidencialismo no existe. Pero no podemos aceptarlo. No, yo creo que en estas cosas hay que ser práctico. Y yo creo que hay que crear un presidente del Consejo de Ministros fuerte. Pero elegido por el Congreso, eso no te lo aguanta en el Perú nadie. Bueno, es que eso es lo que la realidad. no. Hoy Ese día es- los presidentes los está eligiendo el Congreso. Yo lo sé, pero, Es el hecho. esa es una imposición de los partidos políticos que están hoy en el Congreso. Si votamos por otros, Bueno, la reforma, veremos si se plantea y la reforma será votada por un referéndum. Yo sinceramente creo que muchísimos peruanos estamos hasta acá de los líos entre el presidente del Congreso y yo prefiero que los líos sean entre el presidente del Consejo de Ministros, pero que el presidente, que es la imagen exterior del Perú, esté desligada ya de todos estos líos. bueno, doctor, y usted que es medio monárquico, pero eso es como escoger un príncipe. No. Tenemos un rey. No, estamos distinguiendo estado de gobierno. Por eso, entonces tenemos un jefe de Estado que es un rey, que puede estar ahí dándole la mano a los embajadores y ya está. Y, A eso nos han llevado. no, ya sé, pero no podemos tener una monarquía. Es pues, que no es una monarquía. Casi. Brasil ha tenido régimen parlamentario. Sí. Chile ha tenido régimen parlamentario con presidente. Sí. Y en el Perú hemos tenido momentos parlamentaristas. Hemos tenido momentos muy raros, pero... Por eso. Pero ya llegamos a eso. Pero el siguiente paso, el siguiente salto sería la monarquía. Nos buscamos un príncipe Bueno. europeo o un príncipe incaico. Bueno, si lo quieren hacer, ya como está el Perú, puede pasar cualquier cosa. Claro, Pero un príncipe incaico, ya estamos. lo cierto es que el próximo periodo tiene que tener una conciencia de que o hace reformas institucionales O tenemos 4 presidentes. que garanticen la estabilidad o vamos a entrar en un proceso de más descomposición. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo este diseño? Porque detrás de esto tú dices, esto no tiene padre, pero sí hay una mente maestra, ¿no? No sé quién, pero digamos, han ido obteniendo resultados. Claro. Y la mente maestra es esta. Yo no puedo ganar la elección. Yo no puedo ser presidente del Perú 4 veces. Pero sí puedo gobernar desde el Congreso. Entonces diseño un Congreso, modifico el sistema constitucional del Perú paso a paso, destruyo la cuestión de confianza, destruyo todo, y de esa manera gobierno desde el Congreso sin que nadie en la población haya sido consultado. Bueno, no creo Vamos que... a la Asamblea Constituyente de todas maneras, pues, No, doctor. no creo que sea solo una persona. No, evidentemente. Creo que eso nació como el acuñismo. Claro. Y en el camino otros se dieron cuenta que era una manera
muy cómoda de cogobernar en la sombra. Claro. Bueno, ahí se subieron todos. Todos los partidos que están en el Pero Congreso. el todos. prócer de ese mecanismo, ¿Usted yo cree creo que sea fue... Acuña. Y de ahí Keiko se suma y se suman todos. Y todos dicen, esta es la mejor forma de gobernar. Sin gobernar. Y tener a un presidente títere que si no hace lo que yo digo, lo echo. Por la vía de una vacancia que ha terminado totalmente descompuesta y distorsionada. Discutimos esto y yo digo, ¿por qué quiere postular a esta cosa? Porque quiero corregir. O sea, lo estoy diciendo, esto hay que corregirlo. Ojalá Si se pueda. esto no se corrige, si estas cosas no se cambian, el Perú va a entrar en una crisis política profunda. Pero el problema es que va con Avanza País, que está ahí. Si hubiera ido con otros, si lo ofrecieron de No, 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 otros. no. Sí, pero el punto es... Si hubiera aquí- ido con Carlos Spa, pues no sé. Carlos nunca me llamó. ¿Nunca lo llamó? No. Ah, qué Es amigo pena. mío y le tengo gran simpatía, pero no he hablado con Qué él. pena, hubiera estado Regio ahí. Bueno, Y yo ahí estoy sí- contento donde estoy. No, yo sé, hubiera sido ya una reforma de verdad. Avanza País es un partido. No, yo lo sé. Es un partido. Pero usted No es un- el más grande, no es el más antiguo. Y yo, la verdad, estoy muy cómodo en Avanza País. La verdad que tengo... Pero tiene pues la mochila de un partido Bueno, que ha todos avalado los esto. partidos tienen mochila y Todos. hay que asumirlos. Sí. Tampoco uno puede aparecer en la política y decir yo me quedo con la carne y no tengo el hueso. tiene el hueso. No es responsable hacer eso. Habrá un hueso, yo creo que es un huesito, pero hay que asumirlo. Y yo creo que en la política hay que ser responsable y hay que asumir la responsabilidad. Y si se han cometido errores, pues corregiremos los errores. Muy bien. Ya nos dijeron que nos tenemos que ir, es Ah, una bueno, pena. muy bien. Pero estábamos muy bien en la conversa. Bueno. Normalmente no puedo conversar mucho con los candidatos de Derecho Constitucional, así que me alegro que haya estado esta Bueno. mañana con nosotros. Y tendremos la ayuda de ustedes, los periodistas, a ver si podemos mejorar la situación. Mucha suerte, nos tenemos que ir, no se mueva porque tengo que despedir el programa acá. Muy bien, nos vamos con nuestro auspiciador, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos nuevamente el día de mañana con preguntas del público. Y además, les recuerdo 3 cosas. Le dan un like al programa, tenemos buenos invitados, ustedes lo pasan muy bien. Le dan, por favor, también al compartir bastante para que el programa se difunda. Y se suscriben a todas las redes de la República para que el material les llegue en el momento en que lo ponemos. Nos vemos mañana.